Estamos poniendo la mañana en camino, tal cual lo habíamos anunciado. Nos acompaña el diputado Gerardo Núñez, integra el partido del gobierno, Frente Amplio, integra el Partido Comunista. Para cuidar a mi familia y mi casa, confío en la empresa con más experiencia. SEA Sociedad Anónima. Seguridad en automatización, cercas eléctricas, rejas y aberturas a control remoto. 2-601-2611. seaportones.com. Gerardo, buen día, bienvenido. Buenos días, Alejandro. ¿Cómo te va? Bien, bien, impecable. Estaba repasando, bueno, aquí en la mañana en camino, desde que nacimos como programa, siempre, como todos los programas, ni hablar que le damos bolilla a la tapa de los diarios, solo que lo hacemos comparando, ¿no? Y una cosa que en la comparación surge es que, exceptuando la diaria, este tema, Venezuela y sus repercusiones en la interna del Uruguay y en particular de su partido de gobierno, ganan la atención a El Observador, La República y El País. El País es casi una elección de partido único, cita una frase textual del canciller Nin Noboa. Nadie de izquierda puede sentirse representado por Maduro, dijo Nin, y lo destaca Diario El País en su título principal. Gobierno arremete contra Maduro y no le importa chocar con el Frente Amplio, es por su parte el título principal de Diario El Observador, mientras que La República, en un tono muy distinto, decide poner a tu colega Daniel Cayani, del MPP, pero además integrante del Parlasur, es su vicepresidente. Daniel Cayani: la crisis de Venezuela no se va a resolver con una declaración de la OEA. La diaria no alude a este asunto en tapa. Lo planteo de este modo para saber lo que es a todas luces notorio. Es un tema que gana mucho la atención y sobre el cual se pueden posar miradas desde distintos lugares, también es cierto. Sí. Este es un buen ejemplo, ¿no? En ese contexto, ¿por qué es que a vos o al Partido Comunista, no sé exactamente si en este momento es lo mismo, las expresiones del canciller Rodolfo Nin Noboa, no sé si el término es molestaron tanto o están tan en desacuerdo en el marco de una resolución que tomó Uruguay a su vez en la Organización de Estados Americanos? Sí, claramente el partido analizó la situación el mismo viernes que nos enteramos de la posición que asumió Uruguay en la OEA. Emitimos un comunicado público y en el día de ayer tuvimos una reunión del Ejecutivo que obviamente abordamos otras temáticas porque no es el único tema de interés para los uruguayos, para la vida en general, pero obviamente que le dedicamos un tiempo de reflexión a esta situación. El rechazo que realizamos desde el Partido Comunista tiene que ver con que vemos como inexplicable la actitud de Cancillería, por la sencilla razón de que el año pasado Cancillería exigió un cumplimiento del calendario electoral. Esto era no solamente lo que exigió Uruguay como Estado, como país, sino lo que varios opositores en nuestro país reclamaban. Recuerdo a Pepasquet, recuerdo a Trovo, recuerdo al propio Almagro, secretario general de la OEA, distintas resoluciones que firmó Uruguay justamente haciendo un llamamiento a convocatorias de elecciones anticipadas. Esto fue marzo-abril del año pasado, y luego el cumplimiento del calendario electoral. Pero tú me estás diciendo que, porque una de las novedades a propósito del calendario electoral en este contexto parece ser que la elección prevista se anticipa. La anticipación de esa elección, vos decís que formaba parte de un reclamo de por lo menos buena parte de la comunidad internacional. Sí. Y además estuvo encima de la mesa en un acuerdo que se intentó desarrollar entre la oposición y el gobierno en Venezuela, que hasta el último minuto estuvo precisamente acordado y todas las partes estaban con la voluntad de que esto fuera así. Después, distintos sectores de la oposición, no es toda la oposición en Venezuela la que no va a participar de las elecciones, entendió que, bueno, ese no era el camino. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué el año pasado se reclamaban elecciones y ahora ya no sirve y se pide la postergación? ¿Cuál es la alternativa entonces si no hay elecciones en Venezuela? O sea, yo creo que si no hay elecciones en Venezuela y no se contribuye a una salida pacífica y democrática, se va a ir de las manos la situación. Esto generalmente puede generar
y estoy seguro que hay sectores, lamentablemente, de la oposición en Venezuela que lo que están pidiendo es un cerco regional e internacional para que se habilite una intervención de carácter militar en Venezuela. Tú dices que hay voces de la oposición, para decirlo grosereándolo, pero bueno, quizás no tanto, que en lugar de elecciones preferirían que lleguen los marines norteamericanos. Sí. Yo creo que hay algunos que están apostando a ese nivel de confrontación, a un nivel de desgaste del gobierno de Venezuela y de la democracia en Venezuela, para habilitar justamente esa participación. No lo digo yo, lo dicen incluso varios opositores en Venezuela, que van a participar de la elección. Por ejemplo, yo me lo traje anotadito porque me gusta ser responsable con el manejo de los nombres y no tirar al voleo personas, porque sí, pero Henry Falcon fue coordinador de la campaña de Capriles. Fue un gobernador importante, tuvo responsabilidades importantes en Venezuela por la MUD. O sea, es uno de los partidos... La Mesa de la Unidad Democrática. Exacto, uno de los partidos opositores. No es que la MUD vaya a participar, pero él pertenece a un sector que integra la MUD. El pastor evangélico Javier Bertucci, que será candidato por la oposición también. Pedro Pablo Fernández, del partido COPEI. O sea, todos estos son opositores. Yo les pido a los oyentes que no me crean a mí, que googleen los nombres que dije, que lean lo que dicen, porque son durísimos con el gobierno de Maduro, pero entienden que la única alternativa que hoy existe en Venezuela es participar en las elecciones y derrotarlo democráticamente. Puedo estar equivocado, pero de todas maneras, estimado Gerardo, estos nombres no lucen como los nombres de mayor peso de la oposición, ¿no? Yo el otro día hacía una analogía acerca que incluso implicaba una crítica a la actitud de la oposición de no presentarse en las elecciones, pero esto forma parte de otro análisis, y es que cuando la oposición sostiene que en Venezuela hay dictadura, ¿verdad? Sí, eso es lo que sostiene la oposición, una parte por lo menos. En ese contexto, nosotros en Uruguay, que vivimos una dictadura, salimos de la dictadura a través de la negociación, a través de la movilización y con elecciones que tenía candidatos presos, candidatos proscriptos y partidos aún ilegalizados. ¿Estamos con Sí. Y sin embargo, la oposición en su conjunto, porque se habla mucho del pacto del Club Naval, pero a la elección fueron todos. O sea, la oposición a la dictadura en su conjunto y con sus muy diversas características, ¿verdad? Claramente de derecha, claramente de centro, claramente de izquierda, decidió ir a esas elecciones, aunque no fueran perfectas, ni mucho menos, para cortar con el flujo autoritario, para de algún modo decirlo, ¿no? Sí. En un análisis político, viéndolo con cierta distancia, parecería ser que la oposición en Venezuela se comporta de otra manera. Che, loco, mirá que los dictadores te dan un cachito, trata de aprovecharlo para salir de... ¿Se entiende? Sí. Eso luce como una contradicción. Ahora, estaban aún así los más importantes. ¿A qué quiero ir? Suena raro que en Venezuela se convoque una elección y no estén los Capriles, no esté Leopoldo López, que sigue preso. Creo que a eso apunta Nino Boa cuando dice, loco, si sos de izquierda no podés avalar esto. Claro. Vos sos de izquierda y sin embargo lo avalás. ¿Qué es lo que está fallando en ese relato? Me lo decís luego de la pausa. ¿Cómo no? Estamos conversando con Gerardo Núñez. Estamos poniendo juntos La Mañana en Camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Por tanta voz que no para. Seguimos poniendo La Mañana en Camino, último tramo del encuentro con Gerardo Núñez, el diputado comunista, el diputado del Frente Amplio. Y justamente el canciller del gobierno del Frente Amplio dijo, lo leía para que se me cayó el diario, te lo leo textual, aunque no es necesario: nadie de izquierda puede sentirse representado por Maduro. Vos sos de izquierda, vos Maduro, ¿te representa? Mirá, en algunas cosas sí, en algunas cosas no. Yo creo que ingresar en el debate, me parece a mí, que plantea el canciller es equivocado. O sea, no se trata de que estemos de acuerdo o en desacuerdo con Maduro para avalar o desacreditar las elecciones. Yo creo que acá lo que tenemos que buscar, independientemente de si estamos de acuerdo o no con el gobierno en Venezuela,
es que exista una salida democrática, una salida pacífica, y eso, para mí, son elecciones, como lo planteamos el año pasado, como se plantearon con las elecciones municipales. Pero elecciones, ¿por qué con proscriptos? Ese es un asunto, Gerardo, que cuesta entenderlo. Claro, pero que cuesta llevarlo. ahí yo, justamente, una de las cosas que más me molestó de lo que dijo el canciller es justamente cuando él dice hay partidos proscriptos. Bueno, en el pedido de informe que estoy ingresando en estas próximas horas, le pregunto justamente a Cancillería cuáles son los partidos proscriptos, porque no hay un partido proscripto en Venezuela, no hay. Para estas elecciones presidenciales no lo hay. Lo que sí hubo en función de reglas electorales venezolanas de que aquellos partidos que son muy minoritarios, eran 2 o 3 partidos que no se presentaron en las elecciones municipales, no se pueden presentar en estas, pero esas son reglas de juego electorales. Como acá sucede con un candidato a senador, un candidato a diputado, un candidato a intendente que tiene que elegir en cuál asume, en cuál participa. En muchos casos esto ha pasado y hay reglas de juego en torno a eso, sobre mayorías, en fin, sobre cómo se distribuyen los votos. Son leyes electorales. El gran rival electoral de Maduro en la última elección, la que gana Maduro, justito, pero las gana Maduro, sí. Incluso hubo observadores internacionales que dieron garantías en ese asunto. Es más, es un asunto que ya ni siquiera se discute, ¿verdad? Las que gana Maduro, se las gana Capriles, por poco, en un final cabeza a cabeza. Hermano, pero Capriles no está en la vuelta ahora, ¿no puede? ¿Cómo es eso? Bueno, ahí la inhabilitación que surge para Capriles tiene que ver con acciones que están vinculadas a cuando él estaba al frente de la gobernación de Miranda, si mal no recuerdo, y se cometieron delitos administrativos muy importantes. Yo acá tengo la resolución de la República Bolivariana de Venezuela, la Contraloría General de la República, en donde lo que se cita es la ley. O sea, después podemos estar de acuerdo o no, pero o sea, lo que ocurrió fue que hubo delitos administrativos que fueron comprobados. Por ejemplo, no se presentó el proyecto de presupuesto, de ley de presupuesto, ante el Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda. Se realizaron convenios de cooperación internacional con la Embajada de la República de Polonia y Gran Bretaña, si la autorización requería, como cualquier instancia de este tipo. Irregularidades administrativas, ¿no? Y comprometiendo el presupuesto público mediante la contratación directa. O sea, cosas que han estado incluso en el debate. Yo pido que recordemos el debate el año pasado, lamentablemente. La contratación directa, y pienso en muchas agencias de nuestro gobierno, de esta nuestra república, ya sea las intendencias, ya sea distintas oficinas del gobierno. Ha estado eso en el debate, incluso el año pasado. Yo lamentablemente no quiero volver a traer el caso de Sendic, pero acá sectores de la oposición, incluso el propio Frente Amplio, estaba redactando una resolución que le imposibilitaba al compañero Sendic a presentarse en las elecciones. O sea, entonces no estamos hablando de nada raro. Pero también acepto el desafío. Tú me dices que las irregularidades de Capriles en su condición de gobernante son equiparables a las que cometió aquí Raúl Sendic. Y tú dices, del mismo modo que Sendic cometió irregularidades administrativas que desde muchas perspectivas podrían implicar la inhabilitación para presentarse en futuras elecciones, lo mismo estaría ocurriendo con Capriles. Yo no digo que las situaciones sean equiparables, digo que en el debate de la política nacional, nosotros incluso dentro del Frente Amplio evaluamos que en función de la situación, de lo que había hecho el Tribunal de Conducta Política, bueno, se inhabilitara para algunas responsabilidades. En eso tenés razón, ¿no? Es un argumento que suena sólido. Y en este caso, respecto a... Y a nadie se le ocurrió decir que la democracia se iba a ver afectada en nuestro país. O sea, a todos, incluida la oposición, le pareció algo razonable. Es más, algunos sostienen que Sendic todavía la consiguió demasiado barata, ¿no? Eso es la interpretación que algunos hacen. Y respecto a la inhabilitación de Capriles en Venezuela, está fundamentada en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Contralor. ¿Qué es lo que dice? Que cuando se constatan los delitos graves, en este caso, está presente la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de 15 años. Está bien. O sea, es la ley de Venezuela. Lo que pasa, a ver, Gerardo, nunca, jamás, ningún gobierno que coartó libertades a otras voces o a alguna de los sectores de su propia nación y de su propio pueblo, lo hizo diciendo
que estaba haciendo eso. ¿Se entiende? Sí. Coartar libertades, sacar a tal o cual de la Troya para que yo tenga más chance en un proceso electoral que puede ser no garantista, nunca se dice sí, porque yo me quiero perpetuar en el poder, los que me hacen pelea yo los saco porque me dan pelea. Siempre se buscan razones. El ser humano ha hecho cosas horrendas a lo largo de toda la historia de la humanidad y nunca ha dicho, hago las cosas horrendas y me la banco. No, ha dicho, no son tan horrendas, después de todo, bla, bla, bla. Lo que quiero decir es, también aquí la dictadura, cuando a personas les quitaba el trabajo, los mandaba al exilio o incluso hasta les quitaba la vida, argumentaba que... Quiero decir, suena poco convincente que figuras importantes de la oposición, una porque cometió no sé qué, la otra porque está preso hace 14.500 años, no estén en la cancha generando lo más sagrado y por lo que hemos luchado todos, y muchos de tus camaradas incluso han dado la vida, que tiene que ver la posibilidad de que la gente elija con libertad, y eso parece que no ocurre en Venezuela. Yo comparto todas las apreciaciones que vos venías haciendo anteriormente, o sea, en torno a cómo se presentan las cosas. Ahora, en este caso, yo creo que los fundamentos están dados. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría acá en Uruguay si mañana, por ejemplo, un intendente, como han habido casos, es procesado con prisión? Supongamos que es el candidato más importante de la oposición, del Partido Nacional o del Partido Colorado, pero se demuestra, y la justicia demuestra que esa persona incurrió en un delito grave al frente de la administración y eso lo inhabilita como candidato. ¿Qué vamos a decir? Bueno, lo que pasa es que acá metes arriba de la mesa un asunto que está de verdad muy cuestionado y tiene que ver con, más allá de sus debilidades, más allá de que a veces convence o no, en general, unánime, en forma muy generalizada, los uruguayos confiamos en el sistema judicial y fundamentalmente en su independencia política y técnica. No es ese el relato que se hace sobre la justicia en Venezuela, ¿verdad? Muy influenciada, algunos dicen definitivamente presionada o mandatada por el Poder Ejecutivo. Entonces, la confianza que el Poder Judicial tiene para con buena parte de los integrantes de Venezuela y de la comunidad internacional es muy flaca, es muy lábil, es muy frágil. Sí, yo puedo entender. Entonces que estos metan preso a alguien no es garantía de nada. Yo entiendo que puede haber cuestionamientos de este tipo. Yo honestamente lo que he visto de la justicia de Venezuela es que actúa como cualquier justicia en el continente. ¿Vos creés que es independiente? Yo creo que es independiente. Evidentemente se podrá equivocar en asuntos como cualquier justicia, como pasa en la región. A ver, a mí lo que me llama la atención es que los mismos, por ejemplo, acá, sectores de la oposición que tanto critican a la justicia venezolana, no han dicho una palabra de la justicia brasileña, que quiere encarcelar a Lula, ¿no? Principal candidato del PT en Brasil. Y ahí sí se ha demostrado, en el caso de Capriles no, ni siquiera su defensa ha demostrado lo contrario, de que se presentaron pruebas adulteradas, ¿no? Eso salió el otro día, Foja de San Pablo, lo replicó acá La Diaria y bueno, distintos medios después lo fueron incorporando a sus noticias, pero digo, yo no veo a veces ese mismo énfasis que hace la oposición, o incluso el propio canciller. Justo encontraste un interlocutor que en ese sentido se siente muy tranquilo, porque advierte que justamente hay como una especie de mirada hemipléjica según quién se trate y según quién sea el protagonista, ¿no? Pero acá no estamos para hablar de lo que opino yo. Yo he señalado que advierto que la oposición en algunas cosas es inexplicablemente pasiva con cosas, o incluso en algunos casos alentadora de procesos que han ocurrido en Brasil y que a cualquier demócrata tienen que dejar preocupado. Te guste o no te guste Lula, te guste o no te guste el PT, te guste o no te guste Fernando Henrique. Es decir, hay cosas que están pasando en Brasil que no está bueno que ocurran, lo mismo en Honduras. Pero ahora justamente estamos hablando de Venezuela. Hay un asunto que tiene que ver con la injerencia. Pero yo recuerdo que nosotros veíamos con beneplácito cuando naciones de otros países, cuando voces de otras naciones hablaban y reclamaban elecciones para con Uruguay. Y a ninguno de nosotros se nos ocurría hablar de injerencia. Es más, lo que hablaban de injerencia eran los autoritarios, eran los gobernantes, eran los dictadores, eran los militares o sus secuaces.
A mí me resulta un poco peligroso ese tema de la injerencia, porque si algo está mal en el mundo, muchos más, me imagino ustedes los comunistas con vocación internacionalista, si algo está mal en el mundo, papá, está mal en el mundo y hay que decirlo, no me vengas con la injerencia. ¿Por qué no decir, hay cosas en Venezuela que, por decirlo menos, lucen mal, me preocupan y ganan mi atención? Yo creo que una opinión respetuosa, una opinión, digamos, que busque ser constructiva, para mí es también. Yo no las catalogo dentro de un acto injerencista. Creo que las opiniones que se dan sin fundamentos, las opiniones que se dan después nada más y nada menos que de una gira de Rex Tillerson en nuestro continente, el secretario de Estado de los Estados Unidos, me parece que no es una buena señal de independencia de cada uno de los gobiernos y los países de nuestro continente. Fíjate que, o sea, acá el principal interesado en que la salida en Venezuela no sea una salida pacífica y sea una salida violenta es Estados Unidos. Es el mismo que hoy está diciendo y presionando a la OEA para que haya una declaración sobre la democracia en Venezuela, sobre la participación y no sé cuánto, es el que plantea resolver sus conflictos internos, ¿no? Me estoy refiriendo a hechos de violencia como han ocurrido en escuelas, en liceos, en facultades, armando a los estudiantes, armando a los docentes, ¿no? O sea, más violencia, resolvemos la violencia con más violencia, ¿no? Ese es el que hoy está dirigiendo la política internacional de Estados Unidos, también para nuestro continente. Y no perdamos de vista eso. Y es el que hoy está presionando a la OEA para que este tipo de posicionamientos salgan. Pero de verdad que me resulta poco probable que la injerencia norteamericana o imperialista, según, ¿no? Sí. Tu lenguaje, podríamos decir así, Sí. expresada por la acción de su secretario de Estado, influya sobre la Cancillería de Uruguay, que es gobernado por el Frente Amplio. Sí, pero no es la primera vez. También lo tengo que decir. El año pasado se votó la expulsión de Venezuela del Mercosur. Uruguay participó de estas acciones, de esta votación. Pero fruto de la injerencia de los Estados Unidos. Y yo creo que son presiones, claramente, de Estados Unidos que tienen como enemigo principal, lo dijo Trump hace 15 días. Gerardo, como enemigo principal, Cuba y Venezuela. Un poquito con razón y un poquito con picardía, te lo admito. Deberías preguntarte, ¿no? Si sos compañero de Nino Boa o si Nino Boa merece ser compañero tuyo. No, yo o sea, porque discrepo. son cosas muy fuertes las que me decís. Porque yo puedo entender que sobre la política económica tengamos debate, sobre el reparto de la riqueza tal otro, sobre una política pública, si la asignación familiar se la sacamos si el gurí va o no a la escuela, o si, todo eso. Ahora, hacerse eco de una injerencia imperialista y que el gobierno del Frente Amplio, tu partido, de alguna manera se la lleve, me parece que es algo muy serio, que un parteaguas muy grande. Sí, es que estoy convencido de que se ha dado de esta manera, porque no se explicaría una posición, no se explicaría la posición de Uruguay. Uruguay, primero, ¿por qué participó del Consejo Permanente de la OEA, que se convocó de manera extraordinaria, urgente, y que requería de 2/3? Se convocó por mayoría simple, por mayoría absoluta. Requería 2/3. Sí. Bueno, supongamos que Uruguay igual quiso ir a participar. ¿Por qué no se abstuvo? ¿No? O sea, ¿por qué generar ese nivel de enfrentamiento cuando además la propia carta orgánica de la OEA plantea que cuando se está hablando de un país tiene que estar presente? O sea, y no se hizo. O sea, no se generaron esas condiciones. O sea, entonces reclamamos por un lado, ¿no? Incluido Uruguay, justicia, democracia, libertad para que las personas todas puedan opinar y defenderse en Venezuela, cosa con la cual todos estamos de acuerdo. Ahora, después no hacemos lo mismo con ese país en una organización internacional como es la Organización de Estados Americanos. Pero vos me decís que estás de acuerdo con eso, Gerardo, y sin embargo, de alguna manera, vos corregime si uso las palabras equivocadas, avalás un proceso político que, entre otras cosas, se lleva por delante el Parlamento que fue elegido con libertad a pesar de los agoreros que decían que iban a perder las elecciones. Yo recuerdo que me reconforté porque este gobierno, que para mí tiene gestos autoritarios, se podrá decir que los caribeños hacen política de otra manera, qué sé yo, para mí es autoritario y chau en aquel momento, ahora creo que es un poquito más.
convocó elecciones, la ciudadanía le dio la mayor número de votos a la oposición, y al poco tiempo el gobierno se carga el Parlamento, casi como que hizo Bordaberry acá. Quiero decir, me llama la atención que esto, a pesar de afinidades vinculadas con las consignas, con el socialismo y la mar en coche, no merezca reparos públicos por parte de ustedes. Mirá, nosotros cuando se planteó aquella suspensión del funcionamiento de la Asamblea Nacional... Sí, recordemos que allá hay una sola Cámara. Sí, yo no estuve de acuerdo con esa suspensión. Otra cosa es lo que sucedió después, ¿no? En donde, yo creo que fue inverso, no es que el Poder Ejecutivo se llevó puesto a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional se quería llevar puesto al gobierno. Yo tengo las declaraciones de la Asamblea Nacional. Esa declaración que desconoce... Que desconocía al gobierno, que desconocía al Poder Ejecutivo, que decía que Maduro había abandonado las funciones como presidente. Entonces, yo creo que responsabilizar solo a un sector de la situación en la cual hoy atraviesa Venezuela me parece que es sesgado, que no ayuda a entender la complejidad del asunto. Por eso, para mí, lo mejor es, independientemente de que estemos a favor o en contra del gobierno de Venezuela, acá no se trata de que seamos más chavistas o menos chavistas, más maduristas o menos maduristas, trabajemos todos juntos por una salida democrática. Y si después el resultado de las presidenciales es que, no sé, gana cualquiera de estos candidatos de la oposición, pero y lo tendrá que respetar. Lo que pasa es que va a ser una elección, y para jugar con la analogía, sin Sereni y sin Wilson, ¿no? Bueno, claro, pero no se puede comparar con el mayor respeto a Sereni y a Wilson. No, bueno, pero ayúdame a entender el ejemplo. Con Leopoldo López, a dos figuras que son importantes de la oposición, con Leopoldo López, que es un tipo que es un terrorista, o sea, nos guste o no. O sea, participó en incendios, participó en asesinatos, está acusado de homicidio. O sea, nos guste o no. No es un opositor común en nuestro país con el cual yo puedo tener 450 discrepancias desde el punto de vista político, de piel, personales. Ahora, no estoy hablando de Jorge Larrañaga, con el cual discrepo de acá a la China de muchas cosas, pero no ha cometido ningún acto de ese tipo de terrorismo como si lo hizo Leopoldo López. Para terminar, no porque no tengamos más temas, pero que no tenemos más minutos. Para terminar, en la interna del Frente Amplio, ¿cómo van a resolver esto? Porque esta es una inocultable piedra en un zapato, ¿verdad? Sin duda. En un zapato que, me imagino, desde la perspectiva de ustedes, deberá seguir andando rumbo a las próximas elecciones y a mantenerse en el gobierno, que imagino debe ser el objetivo. Es muy importante como salga la fuerza política, pero más importante es cómo Uruguay contribuye a una salida democrática. Yo creo que si nosotros hoy preguntamos, hacemos una encuesta a los oyentes, al uruguayo de a pie, ¿qué es lo que quiere hoy para Venezuela? Son salidas a la situación que hoy atraviesa Venezuela. No me importa si es de Maduro o si no es de Maduro. Eso va a ser el común denominador de la inmensa mayoría de los uruguayos. No van a querer más violencia, porque creo que los uruguayos tenemos una vocación democrática, una vocación de respeto a las instituciones. Ahora, la alternativa a las elecciones es violencia, y eso es lo que quiere un sector importante de la oposición. Entonces, creo que esto lo tiene que procesar el secretario del Frente Amplio, lo procesará seguramente en estos días la mesa política, y en el plano parlamentario, obviamente, que esto va a tener repercusiones, porque creo que la oposición va a intentar sacar una tajada de esto y mostrar las debilidades o las distintas posiciones que existen dentro del Frente Amplio. Hay cosas que yo no termino de entender de los funcionamientos políticos y de los partidos. Me resulta raro que semejante, no quiero usar la palabra grieta, pues está siendo usada y mal usada, creo yo. Semejante diferencia entre lo hecho y dicho por la Cancillería, encabezada por Nino Noboa, no merezca que, por ejemplo, el secretario general de tu partido, el Negro Castillo, no vaya y hable y diga: vos, Rodolfo, ¿qué está pasando? Y Rodolfo le diga: che, Negro, ¿qué está pasando? No se juntan, no hablan, no tejen, no hilan. ¿O cada uno va a notas? No, es que nosotros hemos intentado hablar varias veces, hemos conversado. El año pasado tuvimos un encuentro importante con el canciller, hicimos un acuerdo que votó el Parlamento, hicimos un acuerdo que además votó por unanimidad el Frente Amplio, que decía lo siguiente: respaldábamos al gobierno en las acciones que había llevado adelante, pero además decía que Uruguay no iba a contribuir a ninguna salida que asfixiara y aislara a Venezuela. Eso lo acordamos. ¿Y vos entendés que la resolución de Uruguay en la OEA sí. aísla y asfixia? Sí,
sí. Lejos de tirar un salvavidas a la situación, me parece que la complejiza. Gracias, Gerardo, por el tiempo. Gracias Nos a vos. reencontramos más temprano que tarde, ¿sí? Un abrazo. Gerardo Núñez, el diputado del Frente Amplio Partido Comunista, nos ayudó a poner la mañana en camino. Para cuidar a mi familia y mi casa, confío en la empresa con más experiencia. SEA Sociedad Anónima. Seguridad en automatización, cercas eléctricas, rejas y aberturas a control remoto. 2-601-2611. seaportones.com